Entonces, primeramente, saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, vamos a seguir resolviendo entonces algunos otros ejercicios. Voy a empezar partiendo la pantalla y vamos a hacer uno que me acordaron que este no lo habíamos resuelto por fuerza, sino solamente lo habíamos hecho por energía. Entonces, vamos a empezar a resolver este ejercicio a partir de los conceptos de fuerzas. ¿Ok? Fuerzas y torques. Entonces, antes de iniciar el ejercicio, bueno, lo primero que tenemos que hacer, que es siempre, compañeros, compañeras, siempre vamos a necesitar, bueno, voy a hacer una cosa para tener más, entonces, más espacio para escribir. Voy a pasarlo acá, el ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer cuando agarramos un ejercicio de este tipo, y si lo queremos, sobre todo si lo queremos trabajar a partir de torques y de fuerzas, entonces es hacer un diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están afectando cada uno de los cuerpos? En caso de esta polea, ¿cuáles fuerzas tenemos? Ahí visibles. Es el peso. Tenemos la tensión. Esta la vamos a llamar tensión 1. Y entonces, acá vamos a tener una fuerza de, una fuerza de reacción o una fuerza con la cual la polea está interactuando con el eje. ¿Ok? ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Profe, yo tengo una pregunta, ¿cómo más Ujú. o menos sé yo cómo ubicar la fuerza de reacción, digamos? Ah, no es tan complicado. ¿Por qué yo sé que va hacia allá? Eso es por lo siguiente. Porque vean que esta polea, después de que se empieza a mover, se traslada. ¿O qué está pasando con esa polea? No, solo rota. Solo rota. Entonces, tiene un equilibrio de traslación, no un equilibrio de rotación. ¿Cierto? Camila. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar la suma de fuerzas? 0. 0. Entonces, si aquí tengo una tensión para allá y tengo un peso para abajo, ¿hacia dónde tiene que ir esa fuerza de reacción para que la suma de fuerzas me dé 0? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda para que quite la tensión 1 y hacia arriba para que quite el peso. Entonces va para allá. Ya. Sí, Gracias, profe. Sí. está fácil, ¿verdad? Eso ya tiene sentido. Sí, es que si no, no sé cómo se pone. Ok, vamos a ver acá. Para la polea 2, ¿cuáles fuerzas tenemos? Tenemos el peso
¿Qué otra fuerza? Hacia abajo tenemos el cable 2 que le está jalando a la polea. ¿Qué otra fuerza? El cable 1 está jalando a la polea hacia la izquierda, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Ok, ¿y hacia dónde iría la fuerza de reacción en esa polea? Hacia arriba y para la derecha. Correcto. Esa sería la fuerza de reacción. De arriba y hacia la derecha. Ahora bien, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre para la masa que cae? Tenemos que hacia arriba se está aplicando la tensión 2 y hacia abajo se está aplicando el peso. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ahora bien, podemos hacer las ecuaciones para cada uno, perdón, para cada uno de los cuerpos. Podemos hacer una ecuación diferente. ¿Le suena? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿nos interesan esas fuerzas de reacción para algo? Nos están preguntando por esas fuerzas de reacción en algún momento. No. No, ni nos las están dando. Entonces, no me interesa hacer la suma de fuerzas. Entonces me queda que la suma de torques, además de que, ¿verdad? Como no se trasladan, ninguna de las dos poleas solamente giran, entonces nada más voy a calcular la suma de torques. Entonces, ¿quién estaría generando para la polea simple el torque? La tensión. Ujú. Entonces, ¿ese torque sería positivo o negativo? Negativo. Correcto. Entonces sería menos la tensión. ¿Y cuál es la distancia del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza? R. Sí, Profe, una pregunta. sí. ¿R por el radio, por el radio o R porque es el radio del disco interno? No, es que estamos con la polea simple. Ah, ok, ya, gracias. Entonces, ¿cuál es el radio de la polea simple? R, sí, ya. Ujú. Entonces, ese sería el torque. Vea que aquí la distancia es perpendicular.
Entonces es fuerza por distancia. Ahora, el peso genera torque. No, porque está en el eje de rotación. Entonces R Excelente. sería 0. Y la fuerza de reacción genera torque. No, por lo mismo, porque está en el eje de rotación. Excelente. Entonces la suma de torques es igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular. Sí. Y eso sería en la dirección menos K. ¿Por qué? Esa polea está girando en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Qué dicen? Compañeras, compañeros. Profe, Profe, Sí. bueno, ¿podría repetir lo último que dijo cuando estaba haciendo la ecuación? Ah, que como la polea gira en el sentido de las agujas del reloj, entonces la aceleración angular es negativa. Eso. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. Amy, profe, ahí está usando que la suma de torques es igual a al momento de inercia por la aceleración angular, porque la polea está rodando, pero en el mismo lugar, digamos, no se está trasladando. correcto. Ok, ok. Perfecto, ahora sí, profe. Pero igual, aunque la polea se traslade, sigue siendo válido que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular del objeto. ¿Vale? Ok, profe, entonces sí podría usar esa fórmula aunque se esté trasladando. Correcto, se puede usar en ambas formas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, aquí podemos hacer otra cosa. ¿Qué pasa? Vean que el radio yo lo puedo simplificar. ¿Y qué pasa si yo multiplico el radio por la aceleración angular? ¿Qué me da eso? Aceleración tangencial. Correcto. Estamos. ¿Está bien con esa ecuación? ¿Hay alguna otra duda? ¿Qué pasa con la polea compuesta?
¿Cuál sería la suma de torques de esa polea compuesta? Compañeros, compañeras. Profe, yo estaría como creando torques la tensión 1 y la tensión 2. Nada más. Correcto. Entonces sería, opción 1 sería un torque positivo o negativo. Sería positivo. Sería positivo. ¿Y cuál es la distancia del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza? Dos veces el radio, que es el radio de la polea compuesta. Ok. ¿Y el torque 2? ¿O la tensión 2? ¿Qué torque me generaría? Negativo. Negativo, correcto. Entonces sería tensión 2. ¿Y cuál es la distancia del eje de rotación al punto donde se aplica la tensión 2? R, nada más. Excelente. ¿Y eso es igual a qué? Al momento de inercia. El momento de inercia habíamos dicho que era la suma de las dos poleas, ¿verdad? Entonces sería mr cuadrado entre 2 más m por 2r al cuadrado entre 2. Que ese sería el momento de inercia total, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y cuánto nos había dado la vez pasada de esto? Que era 5mr cuadrado entre 2. Sí, Sí, profe, eso nos había dado. ok. ¿Y cómo gira la polea? ¿A favor de las manecillas o en contra de las manecillas? A favor de las manecillas. A favor de las manecillas. Entonces, esa aceleración va a ser positiva o negativa. Negativa. Negativa, muy bien. Entonces, vean que este r cuadrado lo puedo simplificar con estos radios de acá. ¿Cierto? Puedo borrar ese y puedo borrar estos. Pero no. ¿Hasta ahí está claro? Compañeros, compañeras. Todo claro. Ok, y hagamos una cosa. ¿Quién es este alfa de la polea compuesta por el radio?
La aceleración tangencial. Pero ¿en dónde? ¿Sería la aceleración tangencial aquí o la aceleración tangencial aquí? ¿Cuál de las dos aceleraciones tangenciales sería? Sería la pequeñita. No, esa, la de la tensión 2. Ok. Entonces le vamos a llamar ¿Sí sería esa, aceleración profe? 2. ¿Perdón? ¿Sí sería esa? Sí, correcto. Uy. Porque vea que es en el radio 2. Ok. Y ahora, ¿por qué no relacionamos esta aceleración, la de acá, la de este, con la aceleración esta? ¿Le parece? ¿Nos parece? Que no es lo ¿Cómo es, mismo. profe? Vamos a relacionar aceleración 1 y aceleración 2. Aquí vamos a decir que este tiene una aceleración tangencial 1. ¿Cierto? Que esa es con la que se mueve el carro. Con la que se mueve el cable 1. Decimos que la aceleración tangencial 1 va a ser en la parte superior de la polea compuesta. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, profe. Y en la parte de abajo, como dijo la compañera, esta va a ser una aceleración tangencial 2. En el radio pequeño. ¿Cómo es? En la polea pequeñita. ¿Cierto? Que esa es la aceleración con la que cae el bloque. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿cómo relaciono esas dos aceleraciones? Yo sé que la aceleración angular es la misma, sin importar qué punto de la polea compuesta yo tenga. La aceleración angular es la misma. Y yo la puedo encontrar como aceleración 1 entre el radio al cual tengo esa aceleración. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Digamos, la aceleración angular en las dos poleas va a ser la misma en todo momento. No en las dos poleas. Ok, Bueno, solo en sí, una. sí, sí, sí. Pero es que para En la este polea caso, compuesta, ok, ok. es que la polea simple va a tener su propia aceleración angular Ok, y no necesariamente la cantidad de vueltas que dé la polea simple tiene que ser igual a la cantidad de vueltas que dé la polea compuesta. Sí.
Sí, profe, ahora sí. Ok, ahí yo lo estoy agarrando nada más para la polea compuesta. La polea compuesta va a tener su propia aceleración angular. Sí, Sí, profe. ya por eso es por lo que cuando usted me dijo de las dos poleas, yo suave si lo está tomando para si las dos las está tomando como los dos, ¿cómo es que se llama? Los dos discos, o lo estará tomando como las dos poleas diferentes. Entonces, por eso es por lo que prefería aclararles bien eso. Ahora, como la polea compuesta se mueve, vamos a poner un poco el video, como la polea compuesta se mueve como un solo coso, vamos a ver, ven este aquí. Entonces, supongamos que aquí tengo una parte y aquí tengo la otra. Sí, en la boquilla. Entonces, conforme vean que toda la polea compuesta está dando vueltas. Sí. Entonces, la cantidad de vueltas por unidad de tiempo es la misma, por lo tanto, la aceleración angular es la misma para ambas poleas, para todos los puntos de la polea. Y eso yo lo puedo ver como la aceleración tangencial en el punto externo entre el radio de ese punto externo, que sería 2R, y el punto aquí medio para donde estaríamos la aceleración tangencial 2 entre el radio de ese punto. Entonces de ahí llegamos a esta relación. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces podemos decir que la aceleración 1 va a ser el doble de la aceleración 2. ¿Está claro? Sí. Sí. Profe, en este caso, ahora que usted me dijo que la polea simple tenía otra aceleración, digamos, independiente de la polea compuesta, es porque ahí sería, digamos, la aceleración 1 sobre R, simplemente R, porque esa es la Correcto. distancia de la polea simple. Correcto. Ok, ok, Y ahora sí. esa es la aceleración angular de la polea simple. Ok, ok, ahora sí. Y ahora sí. Y Sí, aquí, ahora sí. véalo así. Aquí se está moviendo este cablecito. El cable 1, ¿cierto? Entonces, la cantidad de cable que desenrolle la polea simple es la misma cantidad de cable que enrolle la polea compuesta. Sí. De ahí es que entonces nosotros sacamos que la aceleración tangencial de esta polea es la misma aceleración tangencial de la otra. Porque si esta recorre una vuelta, o si esta recorre 1 metro dando vueltas, esta tiene que recorrer 1 metro dando vueltas también. Y van en la misma dirección, van sintonizados. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Está claro eso? ¿O Sí, no? profe. Ok. Bueno, entonces ya tenemos una relación para las aceleraciones. Y finalmente tenemos que hacer la suma de fuerzas para el bloque. Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos? Tensión 2
menos el peso del bloque es igual a ¿qué? Menos el peso del bloque por aceleración. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Ahí está claro? Vean ustedes Profe. que si despejo esta tensión, Profe, ajá, ¿por qué ahí la masa por la aceleración es negativa? Porque, ¿hacia dónde se mueve el bloque? ok, para abajo. La aceleración es negativa, entonces. Correcto. Ok, ahora sí. Y yo estoy tomando mi sistema de coordenadas positivo para arriba, negativo para abajo. Yo no puedo tomar mi sistema de coordenadas al revés. Nada más que me van a cambiar de signo todas las cosas. Al final, llego al mismo resultado. Ujú. ¿Algo más? ¿O continuamos? ¿Qué les parece entonces si volvemos a escribir esta ecuación? Pero ahora cambiando tensión 1 y tensión 2. Ahora decimos entonces 2 veces tensión 1. Pero la tensión 1 es masa por aceleración 1 entre 2. ¿Ok? Eso es la tensión 1. Eso nos dicen multiplíquelo por 2. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen hasta acá? Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos? Ok. Entonces, vean ustedes que yo volví a reescribir esta ecuación, la de la polea compuesta, pero ahora en lugar de las tensiones, estoy escribiendo los valores que despejé de esas tensiones. Este de acá y este de acá. Entonces vean que este 2 se me cancela con este 2.
¿Ok? ¿Alguien se perdió? ¿O vamos bien? Vamos ¿Alguien? bien, profe. Vamos bien. Ok, ahora sí, ¿cuál de las aceleraciones quieren encontrar? ¿A 1 o a 2? Si quieren, hagamos primero la B. ¿Les parece? La aceleración del bloque. ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a obtener todo en términos de A2. Así que este A1 que tengo acá, lo voy a poner en términos de A2. Entonces sería A1 yo sé que vale 2 veces A2. ¿Sí? Y aquí me hizo falta un negativo que nadie me dijo. O podemos pasar este negativo pasamos esto a sumar al otro lado y lo igualamos a 0. ¿Hasta ahí está todo claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Bueno, si no hay dudas, entonces esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Y me va a quedar entonces 2m por A2 más m por A2 más 5m entre 2 por A2. Eso va a dar ¿cuánto me va a dar? 2 veces la masa por aceleración 2 más masa por aceleración más 5 veces la masa entre 2 por la aceleración. Entonces, compañeros, compañeras, ¿cuánto me quedaría ahí? Me quedaría 11 veces la masa por la aceleración 2 entre 2, ¿cierto? Y las masas las puedo simplificar. Entonces, ¿cuánto me queda la aceleración del bloque 2? Dos veces la gravedad entre 11. La pregunta de dónde salió el 11.
¿De dónde salió el 11? ¿Cuánto es 2 más 1? Compañero. Más 5 medios. ¿Ah? David. 3 más 5 medios. Ah, ya ahora sí, 11 medios. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Noemi, Camila, Alison, Isaías. Obviamente no, profe. No. ¿Cómo lo vieron? Noemi. Eh, está bonito, profe. Está muy complicado. No, no, la verdad es que no lo veo tan complicado. Se me enredó más con puertas. Digo, Con, con con energía. energía. ¿Se Ujú. enredamos con energía? Sí. Mm, yo por lo general lo veo más fácil con energía. Camila. Ese a mí se me complica un toquecillo ver como las relaciones entre las aceleraciones, pero en realidad todo lo demás sí sale bien. Ok. Pero si entendió, está bien. Más o menos. Más o menos. ¿Qué parte es la que no entendió? No, no, o sea, sí entendí que es que son diferentes y todo eso fue como al momento de poner la ecuación que se me fue un toquecillo, pero creo que ya. Ya. Ok. Más que le iba a decir con respecto a la bicicleta. ¿Te acuerdas del ejercicio de la bicicleta? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a ver. Si yo aquí tengo un pedal, vean ustedes que la cantidad de vueltas que da el pedal va a ser la misma cantidad de vueltas que da el plato, ¿cierto? Cierto. Porque esos están totalmente pegados. Entonces, digamos, yo pongo estas dos manos aquí. Si esta da una vuelta, si la de afuera da una vuelta, la de adentro también va a dar una vuelta, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, el ángulo que se esté moviendo es el mismo para ambos. Por eso es por lo que la aceleración angular es la misma para ambos. Ah, ok. Sí, Sí. pero ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa con la distancia que recorre en dar una vuelta la llanta o la distancia que corre en dar una vuelta el plato? No son la misma. No son la misma. Por eso es por lo que la aceleración tangencial no es la misma en ambas. Sí, ¿Ya? sí, profe. Entonces, yo calculo la aceleración angular a partir de esas aceleraciones tangenciales y con eso encuentro las relaciones. Ahora bien, ajá, Aquí ya iba entendiendo mejor. ya lo va entendiendo. Sí. Ahora bien, como aquí yo tengo una cadena, vean ustedes que es lo mismo que este cable de aquí. ¿Qué pasa si ustedes mueven, digamos, un pedacito, o le dan una vuelta completa
digamos, al piñón. ¿Qué va a pasar con el plato? Si yo aquí tengo una cadena, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Si aquí esta cadena se movió esta distancia, o sea, pasó de aquí a aquí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? La distancia que se tiene que mover esta cadena tiene que ser de aquí a aquí. De tal forma que esta distancia y esta distancia sean iguales. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Entonces, por eso, como esto se está moviendo en conjunto, aunque este da una vuelta, este no necesariamente da una vuelta. Este da la misma distancia que recorre la vuelta de este. ¿Ok? Entonces, por esa razón, la aceleración de este tangencial, como estamos hablando ya de distancias, no de ángulos, entonces la aceleración lineal o tangencial que va a tener la polea simple va a ser igual a la aceleración tangencial que va a tener donde llega la cuerda. Sí. Camila, Sí, profe. ¿logra observar eso? Sí, ya, es que no lo había visto. Ok, entonces por eso es por lo que las aceleraciones tangenciales de las dos poleas, pero la aceleración tangencial en la parte exterior, porque es donde llega el cable, van a ser la misma. Y esa es la relación que tenemos que estar ubicando. Sí, Sí, profe, muchas gracias, ya me quedó claro. y ahora sí le quedó totalmente claro. ¿Y a los demás? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Alison. Profe, las que están encerradas como en las cajitas, las aceleraciones, esas son para el inciso A, el de la aceleración angular de la polea compuesta. Es que se me confundió un poco cuando se terminó para el bloque y para la polea. Ok. ¿Sí entendió entonces lo que le acabo de explicar a Camila? Sí, profe. Sí. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo dos poleas pegadas, vea que la aceleración angular es la misma para ambas. ¿Cierto? Sí, profe. Pero en la punta de los dedos, yo he recorrido una distancia diferente que en la punta del nudillo. Aunque recorro un mismo ángulo. Ajá. Vea que aquí tengo un círculo acá. Entonces, si yo recorro aquí un ángulo y recorro aquí un ángulo, aunque el ángulo sea el mismo, ¿qué pasa con las dos líneas azules? La externa es más grande. Correcto. Entonces las aceleraciones tangenciales, a esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2, son diferentes. Porque están recorriendo diferentes distancias. ¿Sí? Ujú. Sí, profe. Entonces, yo sé que la angular es la misma porque estoy recorriendo el mismo ángulo. Ajá. ¿Ok? Entonces, yo la puedo poner como aceleración 1 entre el radio que tenga ese círculo.
que sería el radio de este círculo de aquí. Y aceleración 2 con el radio que tenga este pedacito de aquí. ¿Sí? ¿Alison? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces vean que eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Ah, ok, ahora sí me quedó más claro, profe. Si es que me confundí en el inciso, yo decía, ¿cuál será la que está determinando? Pero ahora que ya me lo explicó con las poleas, ya ahora sí me quedó claro. Ok. Sí, entonces vea usted que aquí yo nada más estoy tomando en cuenta la polea compuesta. Ujú. Porque ahí tengo tanto aceleración 1 como aceleración 2. Ajá. ¿Ok? Sí, es cierto, profe, porque esa, como al ser compuesta, va a tener a los dos cables. Entonces ella y va rotando al mismo tiempo, pero sí, una va a ser como más grande y otra al ser más pequeña cambia. Excelente. Excelente observación. Eso es lo que está pasando. Gracias, profe. Y ahora sí Ok, me... Alison. Perfecto. Noemi, ¿cómo lo va viendo? Bien, profe. Bien. Sí. Ya ahora sí les quedó totalmente claro. Y Noemi, que yo sé que usted tiene el cuaderno por ahí. ¿Qué pasó con la aceleración esta? Cuando lo hicimos por energía. Ya le digo, profe, voy a buscarlo. Les dio. Da lo mismo, profe. 2/11 por G. ¿Ok? ¿Vio? ¿Vieron el montón de herramientas que tienen? Ya no es necesario que se limiten a un solo método de resolución. Ustedes tienen una cantidad de herramientas en este momento para resolver un montón de ejercicios. Y eso es lo que pueden hacer. Igual, digamos, si quieren encontrar la aceleración angular de la polea compuesta, ¿cómo la encuentran? De nada más agarran la aceleración 2 y la dividen entre el radio. Y ya se encuentra entonces la aceleración de la polea compuesta. Si quieren encontrar la tensión 1, entonces la tensión 1, de aquí ustedes pueden encontrar que la aceleración 1 es el doble de la aceleración 2. Entonces sería 4G entre 11. ¿Cierto? Y para encontrar la tensión, entonces metemos esto en esta ecuación. O metemos esto en esta ecuación. Y ya encontramos la aceleración 1, la tensión 1 y la tensión 2. Sí. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Comentario final? Bien, profe, haciendo la comparación que usted nos mencionaba del ejercicio como se resolvió en la clase pasada, la verdad es que si las ecuaciones van coincidiendo, entonces, como usted lo menciona, se puede hacer de diferentes maneras. ¿Sí?
Ujú. Ahí ustedes tienen muchas herramientas y muchas cosas para poder trabajar esas cosas. Bueno, vamos a ir a un receso. Yo ya necesito levantarme del asiento. Que ya llevo 2 horas y media sentado, entonces vamos a tomar un pequeño receso. Ok. Bueno, voy a lanzarles la pregunta del documento, de los documentos de cátedra. A ver si tuvieron tiempo de revisar un poco eso. Ok. Falta una persona por responder. Igual no me extrañe si no lo lograron revisar, porque como los documentos se pusieron ayer en la noche, entonces, ¿qué pasa con la última persona? Compañeros, compañeras. Ok, bueno, ya llevamos un minuto. Ok. Entonces, 4 personas no lograron revisarlo. Ok, y una no respondió. Entonces, para tener eso un poco en cuenta. Bueno. Ok, no sé si tienen como algún ejercicio o quieren hacer alguno de estos. Puede ser este de las 2 poleas. No sé qué les parece. Compañeros, compañeras. Si quieren hacer algún otro. ¿Qué dicen ustedes? Profe, Sí. nosotros podríamos ver un problema de colisiones para repasar un poquito. Ok. Ustedes son los que mandan. ¿Qué tipo de colisiones? Como este. Sí, profe. Sí, ¿lo suena? Sí, Ok, entonces si quieren, resolvemos este. ¿Quién era la que me estaba diciendo? Noemi, creo. O Alison. Alison. profe, Alison. Ok, ok. Es que no sé por qué se me parecen un poquito las voces. Entonces, bueno, vamos a resolver este. Dice el problema, dos asteroides colisionan como se observa en la figura. El asteroide M1 tiene una masa de 2,5 kilogramos y una rapidez de 7,2 metros por segundo. El M2 tiene una masa de 5 kilogramos y una rapidez de 8 metros por segundo. La velocidad del asteroide M2 antes del choque forma un ángulo de 40 grados. Respecto a la vertical, o sea, aquí tengo los 40 grados. Pero vamos a hacer una cosa. Para tener más espacio, voy a hacer lo mismo que hice con el anterior. Entonces, acá vamos a tener un poquito más de espacio para resolver. Entonces nos dicen que con la vertical, esos 40 grados entonces serían acá. ¿Ok? Después
de la colisión, M1 se devuelve sobre la misma dirección en que venía, pero con una rapidez de 8 metros por segundo. Y el asteroide 2 se divide en dos partes. Una es 1/3 de la masa que se mueve formando un ángulo alfa de 15 grados. O sea, estos son los 15 grados. ¿Ok? Con la horizontal. Y la otra con los 2/3 de la masa que se mueve a un ángulo de 80 grados también con la horizontal. O sea, el ángulo sería este de acá. Este es el ángulo de 80 grados. ¿Cómo se aprecia en la figura? Para esta colisión, determine las velocidades finales de V1 y V2 de ambas partes del asteroide. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que para una colisión siempre se va a conservar el momento lineal. ¿Correcto? En la colisión que habíamos hecho la vez pasada, como había un objeto que estaba girando, lo que veíamos era la conservación del momento angular. ¿Ok? Porque estaba pegado sobre un eje. Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a encontrar el momento en X y el momento en Y. ¿Cuál es el momento inicial en X del sistema? Compañeros, compañeras. $2.5 en I por 7,2 metros por segundo. Ok. Más 2,5 A por 7,2. Nada más que tiene un error pequeño. ¿Qué es lo que falta? el negativo. Correcto, porque la masa 1 se mueve hacia la izquierda. Y el momento es un vector. Entonces tiene dirección. Ajá. Y vea que el 2 se mueve a la derecha y hacia arriba, aunque esté en el tercer cuadrante. ¿Verdad? Una cosa es la posición y otra cosa es la velocidad. Entonces va positivo y sería 5 kilogramos por la velocidad, que sería 8,4. ¿Qué más me dijeron? Por el seno de 40. Correcto, porque me interesa esta componente de acá. Entonces sería por el seno de 40, que es el opuesto al ángulo que notamos. Ese es el momento que tiene en X. Y ese momento se debe conservar. Entonces, ¿cuál es el momento al final en X? Sería masa 1 por la velocidad de la partícula 1, que esta, en este caso, va hacia la derecha, entonces sería positivo. Entonces, nos dicen que ahora se mueve con 6,8. ¿Ok? Y vean que estas otras se mueven hacia la izquierda, entonces son negativas. Entonces sería
nos dicen que la V1, vamos a ver, después de la colisión, M2 se divide en dos partes. Un tercio, o sea, un tercio de la masa. Tercio de la masa, que serían 5 kilogramos, dice, se mueve formando un ángulo de 15. Entonces sería por el coseno, sería por V1 coseno de 15. ¿Cierto? Compañeros, profe. compañeras. Y sería también la otra de 2 tercios se mueve hacia arriba. Entonces sería 2 tercios por la masa por V2 coseno de 80. Me interesa las componentes en X. Serían estas componentes de acá. Vea que aquí se me forma el triángulo rectángulo y aquí se me forma el otro triángulo rectángulo. ¿Ok? Y ahí, entonces ya tendríamos la primera ecuación. ¿Cierto? Profe, entonces, como se están tomando las componentes en X, Ajá, que se utilizaron el coseno para estas segundas, ¿verdad? correcto. Aquí. Y Gracias. vea que aquí, en este otro triángulo, el ángulo que nos dan es con respecto al eje Y. Ajá. Entonces, el eje X sería el seno. Es cierto, profe, porque es la misma distancia ahí abajo que si estuviera arriba también. Exacto. Ujú. Ok, gracias, profe, ya ahora sí me quedó Ok. claro. Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces la primera ecuación. Y dijimos que el momento se conserva. Este es el momento. Esto antes de este igual es el momento inicial y este de acá es el momento final. Ahora bien, si lo hacemos en Y, entonces el momento inicial en Y debe ser igual al momento final en Y. Entonces, ¿cuál es el momento que tenemos en el eje Y antes de la colisión? Para la masa 1 tenemos 0 porque no tiene velocidad en Y. ¿Cierto? Sí, profe. Ok. Y este sí tiene momento en Y, que sería más, porque va hacia arriba. Entonces sería 5 por 8,4. Ok. Por el coseno de 40. Que sería esta componente de acá. Ok. Estamos en el eje Y. Y al final, ¿cuál es el momento en el eje Y después de la colisión? La masa 1 nos dicen que no se mueve en el eje Y. Entonces sería 2,5 por 0. Menos. Este se mueve en el eje Y negativo. Entonces sería 1/3 por 5 por V1 por el seno de 15. Que sería esta componente de acá.
Sí. Y esta componente de acá, del eje Y para el segundo bloque, o para el segundo pedazo, se mueve hacia Y positivo. Entonces sería más 2/3 por 5 por V2 por el seno de 80. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeras. Nada más que tengo un problema. Creo que la calculadora la dejé en el laboratorio. Sí. Entonces ahí ustedes van a ser los que tienen que terminar de meter esos valores en la calculadora. ¿Sí? Estamos. Compañeros, compañeras. Entonces, metan lo siguiente. 2,5 menos 2,5 por 7,2. Bueno, esto. Y le restan esto. ¿Ok? E indican cuánto les da. Compañeros, compañeras. Creo que a mí me dio menos 8,0029. A mí también, pero que Ok. 29, pero. Ah, sí. Eso. Ah, sí, es que lo redondeé. Ya. Redondeado. Ajá. ¿Y cuánto es 1/3 de 5 por el coseno de 15? Ya le digo un tercio, sin el menos, profe. Oh, Ah, sí, sin al menos. ok, un tercio por 5 por el coseno de 15. 1,6098. 60,98. Entonces sería, redondeado sería 610. V1. ¿Y este otro? 2/3 por 5 por el coseno de 80. Este me dio 0,5788. Ok. Vean que aquí el negativo lo podemos cancelar. Todos esos negativos. Ok. Y ahora hacemos lo mismo en el otro. ¿Cuánto me da esto de acá? 5 por 8,4 por el coseno de 40.
Porque esto me da 0, esto me da 0. Ocho coma cuatro por el coseno de 40 da 32,1738. Esto de acá. 1/3 por 5 por el seno de 15. Cero coma 4313. 0,4313. Y el último. Esto de acá. 2/3 por 5 por el seno de 80. 3,2, 82,6. Ok. Entonces, me quedan estas dos ecuaciones que las podemos resolver como nosotros queramos. Si quieren, vayan a modo ecuación y ponen un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Entonces, Ya lo estoy calculando, profe. ok. Menos 0, y nada más para corroborar que los haya anotado bien. Me da que el V1 va a ser 1,3812 redondeado. Y el V2 me dio 9,9815. Ok. 98, profe. Ah, 9,9815. 9815. Entonces, ya obtenemos los valores de V1 y V2. Ahora, ¿cómo sabemos si la colisión es elástica o no? Se plantean las ecuaciones de la energía y si se conserva, es Correcto. elástica. Entonces sacamos la energía cinética inicial y la final. O sea, un medio por la masa 1, que serían 2,5, por 7,2 al cuadrado. Más un medio por 5 por 8,4 al cuadrado. Y eso me da
Ajá. Ya le digo cuánto es, profe. Ok. Y si quieren voy poniendo la energía cinética final. Al final va a ser 1/2 por 2,5 por la velocidad 2 al cuadrado más 1/2 por 1/3 por 5 por la velocidad 1 Profe, esa me dio 241,2. 241,2. Ajá. Y sería 1/2 por 2/3 por 5 por 9,98 al cuadrado. ¿Cuánto me da la energía cinética final? Profe, ¿verdad que después del 5 es 1,381? Sí, es la velocidad de esta. Ok, ya lo calculo. 3,8 al cuadrado. Sí. Me dio 225,4565. 225, 45,65. ok. Entonces, ¿qué decimos? Es elástica. No, no es elástica. No es elástica porque las energías no son iguales. Ujú. Entonces, ¿qué les pareció este ejercicio? Profe, y Sí. en este caso sería inelástica porque los objetos se separan, o sea, ellos no continúan juntos, entonces es totalmente inelástica, ¿verdad? Mm, no O sería no, totalmente inelástica es si continuaron juntos. si continuaran juntos, ajá. Correcto. Entonces sería solamente inelástica. Correcto. Ok. Entonces, una colisión inelástica. Estamos. Compañeros, compañeras.
Sí, ya lo copiaron. Listo, profe. Listo. Los demás ya lo tienen listo. Sí, profe. Sí, vamos a ver. Tres de 5. Entonces, ok, no sé si tienen alguna duda final, compañeros, compañeras. Ok. Bueno, ahí nada más para que quede en registro. El jueves, ¿quieren que hagamos más ejercicios? ¿O ya entienden, ya están entendiendo muy bien toda la materia? Ahí ustedes son los que mandan para el jueves. Si quieren hacer más ejercicios, si quieren hacer ejercicios de otra cosa. ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que podríamos hacer más ejercicios, pero Ok. Ujú. tal vez como variados. Lo siento, no te entendí. Tal vez como variados. Ok. Si quieren, voy a dejarles entonces que ustedes escojan los ejercicios para el jueves. Y el jueves, ahí me lo indican. Sí. Está bien, profe. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el jueves. Que tengan una excelente tarde y una muy buena semana. Me despido de los que están viendo el video.